Héroe de la Oscuridad. Capítulo 928. Resultado del entrenamiento. Los miembros del grupo de los héroes quedaron asombrados al darse cuenta de la profunda resiliencia y resistencia mostrada por Khan frente a su ataque colectivo. El hecho de que él, a pesar de haber sido reprimido y limitado por las desventajas y su etapa actual, no hubiera sucumbido a su asalto fue nada menos que notable. Si bien la inmunidad de Khan a los elementos fuego y agua le proporcionó un grado de protección, los ataques elementales de madera de un santo de sexta etapa deberían haber representado una amenaza significativa, que podría resultar fatal. Sin embargo, incluso sin invocar sus habilidades defensivas o habilidades para salvar vidas, Khan resistió su asalto, desafiando sus expectativas. Los miembros del grupo del héroe tenían la intención de incapacitarlo, tal vez incluso dejarlo inconsciente, pero su ataque colectivo no logró el resultado deseado. Khan, impulsado por sus experiencias y su nueva capacidad de recuperación, se mostró inflexible frente a su asalto. No sabía que las pruebas que había soportado no solo habían forjado su fuerza física sino que también habían transformado su fortaleza mental. Sin que Khan lo supiera, su supervivencia e innumerables experiencias habían reconfigurado su cerebro y aumentado sus funciones sensoriales a un nivel extraordinario. Incluso el dolor o la tortura más insoportables, como una barra de hierro candente que le pincha los ojos, no lograría obtener la respuesta esperada de él. Su umbral para el sufrimiento físico se había elevado a un grado sin precedentes, superando los límites de la resistencia humana en la historia. Los miembros del grupo del héroe estaban lejos de ser débiles. Eran santos de buena fe, individuos de extraordinario talento y habilidad que poseían el poder de vencer a millones de enemigos sin ayuda. Sus logros y habilidades fueron un testimonio de su fuerza y destreza. Sin embargo, sin que ellos lo supieran, el actual Khan había sufrido una profunda transformación, creciendo exponencialmente en poder y capacidad. Las pruebas que había soportado, el entrenamiento al que se había sometido bajo la guía de sus mentores y las experiencias a las que se había enfrentado lo habían elevado a un nivel de poder que superaba a su yo anterior en una magnitud asombrosa. Poco se dio cuenta Khan de lo abrumadoramente poderoso que se había vuelto. Su utilización subconsciente de la fuerza espacial, combinada con su habilidad de cambio dimensional, le permitió mantener su cerebro y corazón dentro de la verdadera dimensión, asegurando su seguridad y previniendo un daño real. Incluso si todo su cuerpo físico se convirtiera en polvo, permanecería ileso, su conciencia intacta. La disparidad entre el poder actual de Khan y su percepción lo llevó a subestimarse a sí mismo. Creyó erróneamente que otros podrían fácilmente hacerle daño debido a la reducción de sus niveles y estadísticas. En realidad, su fuerza superó con creces las limitaciones impuestas por los valores numéricos y las estadísticas. Fue esta falta de conciencia sobre su propio inmenso poder lo que le permitió cuestionar las capacidades de los miembros del grupo de los héroes, a pesar de sus formidables habilidades y talentos. Está bien. No tengo tiempo para esto. Terminaré con esto rápidamente, declaró Atreus y la intención asesina azul oscuro se extendió como un reguero de pólvora y envió escalofríos a los enemigos. ¡Guau! Con la velocidad del rayo, Atreus desapareció de su ubicación anterior y su figura se convirtió en un borrón de movimiento. En un abrir y cerrar de ojos, reapareció a 17 kilómetros de distancia, dentro de los límites de una habitación alojada dentro de una torre construida con piedras blancas inmaculadas. Sin embargo, su atención no estaba dirigida hacia su entorno inmediato. En cambio, su mirada se fijó en un espacio vacío en el centro de la habitación. Con una oleada de poder y precisión, el puño de Atreus salió disparado hacia adelante, atravesando el aire a una velocidad asombrosa. La fuerza detrás de su puñetazo fue inmensa, como si buscara golpear a un adversario invisible o liberar la tensión acumulada dentro de él. El impacto de su golpe resonó por toda la habitación, el aire chisporroteando con energía. Aunque su puño no conectó con nada tangible, la pura intensidad y velocidad de su movimiento insinuaba la inmensa fuerza y agilidad que poseía. Auge. Grieta. Con un impacto atronador, la fuerza del golpe de Atreus resonó por toda la torre, sacudiendo sus cimientos. El sonido hizo eco en el aire, reverberando con un rugido ensordecedor que parecía llegar a los mismos cielos. El puro poder del impacto envió ondas de choque a través de la estructura, haciéndola temblar violentamente. Las grietas se abrieron paso a lo largo de las paredes, el suelo tembló bajo sus pies y el techo gimió bajo la tensión. A medida que las vibraciones se intensificaron, la torre ya no pudo resistir la fuerza desatada dentro de sus confines. En una exhibición espectacular de destrucción, la torre se derrumbó bajo el peso de la explosión.
El polvo y los escombros llenaron el aire, creando una neblina que oscureció los restos de la otrora orgullosa estructura. El derrumbe fue rápido y decisivo, reduciendo la torre a un montón de escombros en el suelo. Ruido sordo. Con increíble velocidad y fuerza, una figura salió disparada por el aire, impulsada como una bala de cañón. La velocidad de su descenso fue asombrosa cuando cerraron la distancia rápidamente, acercándose a un grupo de edificios que parecían una herrería. El impacto fue catastrófico ya que la figura se estrelló contra las estructuras con una fuerza inmensa, los edificios contra los que se estrelló, incapaces de resistir el ataque repentino, se derrumbaron y colapsaron bajo el peso de la colisión. El polvo y los escombros llenaron el aire, creando una escena de destrucción y caos. El sonido de la piedra desmoronándose y la madera astillada reverberó en el área cuando la fuerza del impacto envió ondas de choque hacia afuera. Las estructuras circundantes temblaron y se estremecieron, incapaces de resistir el poder desatado. Cuando el polvo se asentó, las secuelas revelaron una escena de devastación. Los edificios yacían en ruinas, reducidos a escombros y escombros dispersos. El área llena de edificios de herrería ahora era una escena de destrucción, su estructura anterior era una mera sombra de lo que era. Bleuk. De repente, esta figura invisible se materializó y finalmente se reveló la verdadera apariencia de esta entidad. ¡Uf! Mi caja torácica. Este lobo bastardo. Gritó Svanna, la asesina felina gris del partido del héroe que también era una santa de la cuarta etapa. Su pecho estaba torcido y 3 de sus costillas estaban rotas por ese golpe. Silbido. TCH. Conozco a un tipo que habría estado muy decepcionado de que un asesino de tan alto rango fuera encontrado tan rápido debido al escaso dominio de sus propias habilidades. Habló Atreus alias Khan mientras miraba decepcionado a este felino que estaba tosiendo sangre. ¿Cómo Khan encontró fácilmente a una santa de clase asesina de alto rango como ella? Creo que deberías echarle un vistazo. La respuesta fue el dominio del cazador de Khan. La capacidad de Khan para localizar fácilmente a un santo de clase asesina de alto rango se atribuyó a su dominio de cazador, una habilidad formidable que abarcaba un impresionante radio de 30 kilómetros. Este dominio extraordinario fue una fusión de varias habilidades poderosas, incluido el sentido de la tierra y el sentido espiritual. Earth Sense, una habilidad de Saint Rank, le permitió a Khan sentir todo dentro de un radio de 25 kilómetros siempre que él o sus objetivos estuvieran en contacto con el suelo o cualquier objeto adherido a él. Esta percepción elevada le otorgó una aguda conciencia de su entorno y dificultó que alguien se escondiera de él. La segunda habilidad, sentido espiritual, permitió a Khan rastrear a todos los seres vivos en un radio de 25 kilómetros. Al detectar sus firmas de alma únicas, que influyeron en el maná circundante y la energía mundial, pudo discernir su presencia incluso si intentaban ocultarse. En el pasado, cuando Khan adquirió esta habilidad fusionada después de derrotar a Vilgax, un monstruo híbrido de rango legendario en el feudo de Verlasen del Imperio Rakos, era una habilidad de rango santo formidable. Sin embargo, a través de un entrenamiento intenso y la utilización de sus doppelgangers y su propio cuerpo físico durante el año pasado, la habilidad se convirtió en una habilidad de rango legendario, otorgándole sentidos 5 veces más agudos hasta el punto de que incluso un santo asesino del mismo rango podría no enmascarar su existencia ni por un segundo. Como resultado de su inquebrantable dedicación y extenso entrenamiento, el dominio del cazador de Khan había alcanzado alturas sin precedentes. Le permitió rastrear y localizar al santo de clase asesina de alto rango en solo 2 segundos. «Ve a dormir», dijo Atreus y apretó el puño. Estallido. Con un golpe contundente y preciso, las ondas de choque reverberaron en el aire, provocando un temblor que se extendió por un radio de 1 kilómetro. El impacto fue tan poderoso que interrumpió el asentamiento circundante, enviando escombros por los aires y levantando una nube de polvo que oscureció la escena. Cuando el polvo se asentó, se hizo evidente el verdadero alcance de la devastación. En medio de los escombros dispersos y los restos del asentamiento, se reveló una vista que envió escalofríos a los espectadores. La cabeza de Svanna, enterrada boca abajo en lo profundo del suelo, emergió de las ruinas. La vista era escalofriante e inquietante, un testimonio sombrío del poder y la ira desatados por el puñetazo de Khan. La antaño formidable asesina, que había ocupado una posición de temor y respeto en el grupo, ahora yacía derrotada y vencida, su destino sellado bajo tierra. «Svanna», gritó Rolakan, el mago serpiente. «¡Guau!». Antes de que Rolakan pudiera salir del susto, la figura de Atreus apareció en el cielo, a solo 2 kilómetros de distancia.
No, él viene por mí ahora. Pensó el hombre serpiente, completamente asustado. Y sin dudarlo, rápidamente usó un artefacto de rango legendario unido a su cinturón y lanzó una barrera al instante. Este era el artefacto salvavidas más grande que poseía este mago, para garantizar su seguridad en tiempos de peligro. Ja. Chúpalo, Fenrirborne. Esta es una barrera de rango legendaria. No puedes atravesarla o romperla incluso si me atacas durante un día entero. Exclamó Rolakan, con visible arrogancia en su tono. ¿Es eso así? Preguntó Atreus y antes de que los otros miembros del grupo pudieran siquiera intervenir y ayudar al mago, destello. La figura azul de Atreus salió disparada como un misil y se estrelló contra la barrera. Estallido. Retumbar. Se produjo una explosión ensordecedora. Idiota. Te lo dije, nadie puede destruir, pero antes de que el hombre serpiente pudiera siquiera completar su oración, una figura borrosa apareció frente a él y lo agarró de ambos brazos. Rotura. Rotura. Arrug. Rolakan gritó con un dolor inimaginable y agonizante cuando Atreus le desgarró ambos brazos como una rama seca de la rama de un árbol. Oye, ¿realmente pensaste que alguna barrera mágica de rango legendario podría detenerme? Atreus habló con una voz sombría, sus ojos revelando una aterradora intención asesina. Tu impertinencia insulta mi orgullo. Capítulo 929 Hombre de muchos talentos. La habilidad de Khan para atravesar fácilmente la legendaria barrera de rango de Rolakan sin esfuerzo aparente dejó a todos desconcertados. Sin embargo, lo que pasó desapercibido para los presentes fue que todo sucedió en un mero segundo. Al contrario de lo que uno podría suponer, Khan no empleó la fuerza bruta ni rompió la legendaria barrera de rango. Sin el conocimiento de sus nuevos compañeros, Khan había desbloqueado una clase única conocida como Scholar Saint Magician, una de las dos clases de magia que había invocado recientemente. Esta clase, lograda durante todo el último año de entrenamiento, tenía beneficios especiales que aún tenía que revelar a los demás. El aspecto clave de esta clase radica en el término erudito, pero ¿en qué área poseía Khan experiencia académica? La respuesta residía dentro de Magic Formations and Barriers. Con sus nuevas habilidades como Scholar Saint Magician, Khan poseía un profundo conocimiento de las formaciones y barreras mágicas. Poseía el conocimiento y la habilidad para manipularlos con precisión y delicadeza. Fue a través de su dominio de estas intrincadas estructuras mágicas que encontró un defecto o debilidad en la legendaria barrera de rango. Lo que Vildred impartió a Khan fue más allá del mero lanzamiento de hechizos o la manipulación de fuerzas elementales mientras lo entrenaba para convertirse en un mago de buena fe. Abarcaba una comprensión profunda de las complejidades de la magia en su conjunto, lo que permitía a Atreus no solo ejercer su poder para lanzar hechizos y barreras elementales, sino también discernirlos, aprovecharlos y neutralizarlos de manera efectiva. Bajo la guía de Vildred, Khan aprendió a identificar los puntos vulnerables y las brechas en el flujo de maná y energía mundial dentro de una formación mágica o barrera creada por otros magos o incluso derivada de artefactos encantados. Este conocimiento fue una revelación, ya que la mayoría de los magos, incluidos los del estimado Saint Rank, permanecieron ajenos al hecho de que las formaciones mágicas y las barreras que habían perfeccionado durante años no eran invencibles. Estas formaciones y barreras eran simplemente canales, mecanismos a través de los cuales el maná y la energía mundial se dirigían en patrones específicos para lograr los efectos deseados. Sin embargo, la verdad seguía siendo que la manipulación del maná y la energía mundial no estuvo exenta de consecuencias o limitaciones. La realidad era que había vulnerabilidades, fallas y debilidades explotables dentro de los mismos cimientos de estas formaciones y barreras mágicas. Estas entidades maleables podrían alterarse a tu voluntad sin ninguna repercusión, incluso si un lanzador enemigo las usara en tu contra. Cuando un individuo lanzó una barrera de protección, su atención se centró únicamente en fortalecer su defensa. Para lograr este mayor nivel de defensa, se tuvieron que hacer sacrificios en otras áreas, como la movilidad y el poder de ataque. Este intercambio estratégico fue necesario para crear un patrón de circulación específico de maná y energía mundial dentro de la barrera, lo que condensó efectivamente estas fuerzas y reforzó sus capacidades defensivas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la naturaleza misma de este patrón circulante distingue a la barrera de una pared sólida estacionaria. A diferencia de una estructura inmóvil que permaneció sin cambios, la circulación de maná y energía mundial dentro de la barrera fue un proceso dinámico. Este flujo constante de energía hizo que la barrera fuera inherentemente volátil.
La naturaleza volátil de la barrera surgió de la interacción continua de maná y energía mundial, cambiando y adaptándose constantemente para mantener su integridad defensiva. Era similar a un delicado equilibrio, donde la entrada y la utilización de la energía estaban en un estado constante de reconstrucción y mantenimiento. Cualquier interrupción o interferencia en este intrincado equilibrio podría potencialmente desestabilizar la barrera, exponiendo sus vulnerabilidades. Por lo tanto, la comprensión de estas dinámicas permitió explotar la volatilidad inherente a la estructura de la barrera, identificando y capitalizando las inestabilidades momentáneas dentro del patrón de circulación. Y si alguien con ojos agudos y experiencia pudiera rastrear las pequeñas brechas en estos circuitos y caminos de maná y energía mundial, fácilmente podría interrumpir el flujo y deshacerse de dicha formación y barrera. Sin embargo, cuanto más fuerte y de mayor rango fuera la barrera o formación, existiría la menor de tales fallas en las lagunas. Justo cuando Khan apuntó a Rorakan, trazó uno de estos puntos de ruptura que apareció solo durante 2 segundos antes de volver a su estado impermeable. Y esa ventana de 2 segundos representó su única oportunidad, un momento fugaz en el que tuvo que actuar con rapidez. Sin embargo, la mera identificación de la debilidad no garantizaba la destrucción de la barrera. Requería una inmensa cantidad de poder de ataque bruto y la capacidad de golpear la región señalada con una precisión sin igual. Sin estos elementos esenciales, el conocimiento de la debilidad se volvería completamente inútil. En este momento crítico, Khan usó su segunda especialidad como encantador arcano. Este notable título pertenecía a una clase única dentro del reino de la magia, que Khan había desbloqueado y desarrollado durante su entrenamiento intensivo. El camino para invocar a esta clase fue allanado por su mentor, Toko Akensiel, un maestro en el Imperio Vulcano que le había impartido la sabiduría de la artificación. A través del estudio y la práctica diligentes, Khan se había vuelto experto en aprovechar los poderes de las runas tanto de los enanos como de los elfos para convertirse en un herrero de rango santo. Además, bajo la tutela de Mildred, profundizó en las habilidades de la clase Enchanter, reforzado por los dones que le otorgaron Brokri e Itri, las deidades de la herrería. Esta amalgama de conocimientos y bendiciones culminó en un resultado inesperado: su habilidad para invocar la clase Arcane Enchanter. Lo que siguió fueron efectos transformadores. Si la clase Scholar Saint Magician lo había empoderado para comprender, dominar y desmantelar incluso las formaciones o barreras mágicas de rango legendario más formidables, entonces la clase Arcane Enchanter le otorgó los medios para romperlas, neutralizarlas e incluso aliviarlas. ¿Y cómo logró esta hazaña extraordinaria? Las runas. Creo que deberías echarle un vistazo. Aprovechando los poderes otorgados por la clase Arcane Enchanter, Khan ejerció una plétora de runas perfectas capaces de destruir o mitigar la debilidad de diferentes barreras o formaciones. Sin embargo, sería negligente subestimar la gran potencia de esta runa. Cuando Khan chocó con fuerza con la barrera, sin que nadie lo supiera, una diminuta runa octogonal del tamaño de un puño se materializó a solo unos centímetros por encima de su puño cerrado. Adornada con símbolos arcaicos, esta runa aparentemente inocua ocultaba en su interior una fuerza catastrófica capaz de reducir a ruinas un pequeño pueblo. Sorprendentemente, este poder destructivo se había condensado en una película delgada, no más gruesa que una hoja de papel. En una exhibición que pasó desapercibida para los espectadores, en el momento preciso en que Atreus Khan golpeó la barrera en su punto débil, la runa atravesó la densidad de la barrera, anulando momentáneamente sus formidables efectos. Sin embargo, traspasar la barrera del rango legendario no fue tarea fácil. Esta debilidad temporal, aunque fugaz, no duraría más que un mero momento. Tan pronto como el flujo de energía mundial cambiara, el punto débil se desvanecería, sin dejar rastro de su existencia. Por lo tanto, Khan solo tenía una minúscula ventana de 0,1 segundos para atravesar la barrera debilitada. Fue durante este marco de tiempo infinitesimal que empleó una de sus habilidades excepcionales, Phase Shift. Esta extraordinaria habilidad le permitió transformar temporalmente todo su cuerpo en una forma etérea, otorgándole el poder de atravesar cualquier obstáculo material, incluidas las formidables barreras mágicas. Por lo tanto, los eventos que se desarrollaron estuvieron lejos de ser una exhibición de técnicas llamativas o explosiones devastadoras que podrían diezmar el área circundante con sus ondas de choque. No había una habilidad abrumadora que dejara a los espectadores sin palabras y asombrados.
Gracias a la amalgama armoniosa de sus dos clases únicas invocadas y su notable habilidad de cambio de fase que mejoró a través de un entrenamiento intenso e implacable recientemente, lo que a otros santos de la quinta etapa les tomaría 1 día lograr, Khan lo logró en solo 1 segundo. Para el observador casual, parecía como si hubiera atravesado sin esfuerzo la legendaria barrera. Sin embargo, en verdad, fue la culminación de su agotador y tortuoso entrenamiento, un viaje que habría llevado a la locura a individuos menores. Y el resultado estaba delante de todos para ver. En el momento presente, todo el grupo del héroe quedó en un silencio atónito, sus mentes tambaleándose por la asombrosa revelación que tenían ante ellos. Cada miembro se quedó sin palabras, sus pensamientos enredados y desorientados por la magnitud de lo que acababan de presenciar. Todos habían visto a Rolakan emplear esta formidable barrera en numerosas ocasiones, plenamente conscientes de su naturaleza impenetrable. Incluso para los miembros del grupo, abrirse paso pareció un desafío insuperable. Sin embargo, aquí estaba Atreus, atravesando sin esfuerzo la barrera como si no fuera más que un producto de su imaginación. Fue una vista impresionante que dejó al grupo en un estado de desconcierto e incredulidad. ¡Bastardo! Rolakan gritó de dolor mientras sus brazos sangraban profusamente. Pero en respuesta, Atreus respondió con una sonrisa insidiosa. Aunque no tenemos un sanador en nuestro grupo, escuché que los miembros de la tribu Basilisco tienen una gran capacidad regenerativa. No puedo matarte ya que eres parte del grupo, pero eso no significa que no puedas destrozarte. Brazos y piernas. Seguirás regenerándote con el tiempo y yo seguiré torturándote hasta que me pidas perdón, declaró Khan. Todos se sorprendieron de nuevo. ¿Por qué? Porque estas fueron las mismas palabras que dijo Rolakan antes de que comenzara el enfrentamiento entre Atreus y los miembros del grupo de los héroes. No, por favor. Dijo el mago con voz aterrorizada y temblorosa. Sin embargo, su súplica cayó en oídos sordos. La barrera mágica de rango legendario todavía estaba activa y solo Rolakan y Atreus estaban presentes adentro mientras que otros no podrían venir. Y en este momento, el hombre serpiente no pudo desactivarlo porque perdió ambos brazos. ¿Sabes? Yo también soy una especie de sádico. Khan declaró mientras afilaba su garra. Yo llamo a esta rutina, con Rolakan enjaulado con él dentro de esta barrera, Khan tuvo que mostrar uno de sus talentos favoritos al resto de los miembros del grupo del héroe. Paternidad asiática. 930 Paternidad asiática. Después de que Khan en su forma de Atreus y Rolakan fueran las únicas dos personas que quedaban dentro de esta barrera legendaria de 2 kilómetros de radio, un escenario horrible surgió frente a los ojos de todos. Pronto, Khan comenzó a usar sus garras para destrozar la piel serpentina de Rolakan y sacó sus escamas hexagonales una por una. No, no y ah. La serpiente se retorció y gritó en voz alta. Cuando Khan comenzó a quitarse la piel de la cara, el pecho y los brazos, las piernas del lobo también pisotearon y aplastaron los huesos de las caderas de Rolakan y la larga cola que salía de su cintura. ¡Arrugh! ¡Detente! Gimió la serpiente con un dolor insoportable de nuevo, pero en lugar de mostrar empatía, estallido. Khan rápidamente golpeó y rompió su caja torácica. Eso es solo el aperitivo. Aquí está el plato principal. Habló Atreus en un tono espantoso y sus ojos brillaron amarillos. Lucid Reality se activó y Rolakan descubrió que su entorno cambiaba a una atmósfera infernal aterradora. Miles de Rolakan, sus réplicas exactas, fueron torturados de varias maneras. Algunos fueron fritos en enormes woks llenos de aceite, a otros les arrancaron las entrañas y a algunos Atreus los cortó en múltiples pedazos usando nada más que sus garras de lobo. ¿Tienes alguna preferencia?, preguntó Khan con una sonrisa maliciosa, pareciendo como si fuera el señor de esta versión del infierno. En ese mismo momento, auge. Se produjo una explosión masiva sobre la barrera cuando los santos restantes atacaron la barrera para ayudar a Rolakan. Guk. Guk. Rolakan estaba a punto de desmayarse debido al puro dolor. Oh no, no tan pronto. La comida acaba de comenzar. Luego, Khan convocó y usó pociones de regeneración, resistencia y vitalidad de alto grado para que Rolakan se recuperara rápidamente, todo para que Khan pudiera destrozar sus huesos, despellejar su carne y luego desgarrar sus extremidades de vez en cuando. Rolakan gritaba y lloraba, suplicando clemencia mientras Khan disfrutaba torturándolo. El resto de los miembros del grupo atacaron la legendaria barrera de rango con todas sus fuerzas, pero su fuerza colectiva apenas marcaba la diferencia. E incluso con sus fuerzas colectivas, esta barrera tardaría al menos 4 horas en agotar completamente su energía mundial.
Maximus, que observó la horrible escena desde la distancia, estaba profundamente perturbado por la brutalidad que se desarrollaba ante sus ojos. Abrumado por su preocupación, contactó a Atreus a través de una conexión telepática, buscando una explicación para las medidas extremas que se estaban tomando. Atreus, Maximus habló con empatía. Fui testigo de tu naturaleza implacable y despiadada durante el torneo tribal Elysium, particularmente hacia tus enemigos y aquellos que se atrevieron a faltarte el respeto. Pero en este caso, ¿no lo estás llevando demasiado lejos? ¿Es realmente necesario someter a Rolakan a tal tormento simplemente para afirmar tu dominio sobre los demás? Sin embargo, la respuesta de Khan resonó con un tono severo y decidido al abordar las preocupaciones de Maximus. Estoy haciendo lo que deberías haber hecho hace años cuando se formó este partido. Es posible que no sepas sobre sus acciones ya que has estado bajo vigilancia todos estos años y nadie te informa activamente sobre los asuntos detrás de las sombras. Solo sé que lo que estoy haciendo, se lo merecían. Habló con voz serena. ¿Por qué Khan provocaría repentinamente a los miembros del grupo del héroe el primer día de su anotación? Fue porque simplemente les estaba dando una verificación de la realidad. Mientras observaba a Rolakan retorciéndose de un dolor insoportable, sus gritos perforaban el aire, Khan reflexionó sobre el hecho de que lo que Rolakan estaba experimentando en ese momento era solo una fracción del dolor y sufrimiento que él mismo había infligido a personas inocentes en el pasado. Sirvió como un claro recordatorio de las profundidades de la agonía a las que una vez había sometido a otros. Hace 2 semanas, Khan recibió detalles sobre todos los miembros de Eros Party antes de unirse oficialmente. Svanna, la felina asesina del grupo, había causado un accidente debido a su error durante una misión, lo que provocó que una aldea entera y su población perdieran sus hogares debido a una maldición venenosa causada por el cadáver de un monstruo de rango legendario. Como un idiota, en lugar de alejarlo, luchó cerca de un pueblo y el cadáver del monstruo liberó gases tóxicos que brotaron de su cuerpo y se esparcieron por todo el pueblo. Como resultado, cientos de personas murieron y las que sobrevivieron desarrollaron una enfermedad similar al cáncer de sangre. Además, muchos de ellos, incluidos los recién nacidos, los ancianos y los niños, tenían sus cuerpos deformados debido a la mutación y los efectos secundarios de la maldición que lanzó el cadáver del monstruo. Las autoridades imperiales enterraron el asunto e incluso hasta el día de hoy, muchos de los sobrevivientes fueron encarcelados en laboratorios e instalaciones experimentales en algún lugar del imperio para que los alquimistas y magos crearan una cura y realizaran experimentos en sus cuerpos como ratas de laboratorio. El único golpe que la dejó inconsciente con docenas de huesos rotos fue en realidad Khan mostrándole misericordia ya que no podía matarla. En cuanto a Rolakan, este tipo era aún más deplorable. Hace 3 años, a un mago tipo serpiente se le asignó la responsabilidad de supervisar y actuar temporalmente como protector de un pueblo, que estaba prosperando debido al avistamiento de montañas con minas de minerales raros, que prometían impulsar la economía del imperio. Las minas emplearon a casi 600 trabajadores, brindándoles los trabajos que tanto necesitaban y contribuyendo a la prosperidad de la ciudad. Estas minas eran abundantes en minerales de maná, y algunas secciones incluso contenían minerales de rango S. Sin embargo, este mago irresponsable descuidó su deber como guardián de la ciudad y, en cambio, se aventuró en las profundidades de las minas. En estas profundidades ricas en maná, el delicado flujo de maná requería un manejo cuidadoso, algo que cualquier mago sensato entendería. Desafortunadamente, este mago serpiente dejó de lado la precaución y probó imprudentemente sus hechizos mágicos para su propia diversión. Las consecuencias fueron devastadoras. El aumento repentino en la condensación de maná causado por su uso mágico descontrolado y sin filtrar desencadenó un cataclismo. Las minas estallaron en una serie de explosiones, destrozando los túneles conectados y los depósitos de minerales de maná. Esta desastrosa reacción en cadena no solo resultó en la trágica muerte de todos los trabajadores de las minas, sino que también provocó que las montañas vecinas, unidas por pasajes subterráneos, entraran en erupción sin control. Los enormes escombros volaron en el cielo y ¿dónde aterrizaron? En la ciudad. En un giro inimaginable de los acontecimientos, una lluvia de meteoritos de destrucción cayó sobre los desprevenidos residentes, dejando caos y devastación a su paso. La mayoría de los habitantes del pueblo perecieron en esta calamidad imprevista, tomados por sorpresa por un desastre de tal magnitud. Todo sucedió solo porque Rolakan olvidó seguir el protocolo de seguridad debido a su curiosidad y entusiasmo.
Obviamente, Rolakan, siendo un santo y un mago, usó esta barrera de rango muy legendaria para protegerse y sobrevivió sin una sola lesión. Después de este angustioso incidente, la responsabilidad de la limpieza recayó en una de las 12 tribus, al igual que Khan como Atreus, y Dorian había actuado como el equipo de limpieza de Conan hace solo unos meses. La negligencia mostrada por Rolakan tuvo consecuencias insondables, provocando la trágica muerte de más de 1000 personas. Sorprendentemente, a pesar de la magnitud de sus acciones, nadie lo responsabilizó por la inmensa pérdida de vidas y el daño irreversible causado únicamente por ser parte del grupo del héroe. Pero en este mismo momento, Khan estaba torturando a Rolakan bajo esa barrera mágica de rango muy legendario que una vez protegió su vida, actuando como su jaula y ayudando a Khan que lo torturó. En cierto modo, Khan simplemente estaba ejerciendo lo que la gente llama la paternidad asiática en la Tierra. La cagas a lo grande y provoca consecuencias irrecuperables, recibes la paliza de tu vida. Esa era la forma antigua de los asiáticos cuando se trataba de criar a sus hijos. Y realmente apareció en la formación de hombres y mujeres responsables en sus culturas. Lo único que le faltaba a Khan en este punto era una sandaliá y un cinturón de cuero, de lo contrario, sería perfecto. Ahora, ¿y por qué Khan de repente estaba jugando a un héroe aquí al actuar como un guerrero de la justicia? El Khan actual siempre esperaba lo peor de las personas y sus días de interpretar a un héroe que quedó atrás. Debido a su experiencia en los últimos años, había abandonado durante mucho tiempo sus aspiraciones de ser un salvador, convirtiéndose en un cínico que anticipó lo peor de las personas, incluso si eran débiles y pobres. Sin embargo, en esta situación particular, se encontró desempeñando el papel de un castigador divino debido a una solicitud personal de su maestro, el Rey Celestial del Fuego. Rómulo, al estar en una posición de autoridad dentro del imperio, enfrentó limitaciones para castigar oficialmente a los responsables de sus crímenes. Al comprender la necesidad de que prevalezca la justicia, Romulus recurrió a Khan, su discípulo de confianza, y le otorgó la responsabilidad de impartir justicia en su nombre después de que este último se viera obligado a unirse al partido del héroe. Fue una tarea importante para Khan, que iba en contra de su naturaleza desilusionada y su escepticismo hacia la bondad inherente de las personas. Sin embargo, impulsado por la lealtad y el sentido del deber hacia su maestro, accedió a regañadientes a asumir el papel del castigador divino. En cuanto al resto de los miembros, Khan nunca hizo excepciones ni mostró misericordia a quienes merecían su ira. Capítulo 931 Helado. Habiendo exigido su retribución a Rolakan, la sed de justicia de Khan se apagó momentáneamente. Aprovechando la oportunidad, arrebató descaradamente el artefacto que Rolakan había usado para invocar la barrera legendaria, mostrando abiertamente su acto de robo ante los asombrados espectadores. Cuando la barrera se disipó, los 6 miembros restantes del grupo desataron su presión santa, su aura asesina se fijó en Atreus. Una ola sofocante de intimidación cayó en cascada hacia él, buscando abrumarlo con un aura horrible y opresiva. Auge. Pero en una repentina explosión de poder, surgió un aura azul oscuro que envolvió el área dentro de un radio de 5 kilómetros. La fuerza pura irradió desde Khan, interrumpiendo y dispersando el aura colectiva opresiva dirigida a Atreus. Dominio de la guerra. Con su dominio inigualable del dominio de la guerra, Khan frustró por sí solo el intenso intento de matar, dominándolo con su voluntad indomable. El efecto de dominio combinado, que anteriormente lo había agobiado con desventajas debilitantes, disminuyó instantáneamente a la mitad frente a su poder abrumador. En ese momento, la atmósfera cambió. Los 6 miembros, anteriormente confiados y amenazantes, se encontraron frente a una fuerza que no habían previsto. La demostración de dominio de la guerra de Khan era algo que habían visto en el torneo tribal Elysium y ahora, no solo detuvo su agresión, sino que también sirvió como un claro recordatorio de su destreza para derrocar fácilmente las presiones de sus santos. Sin perder un solo momento, Khan rápidamente dirigió su atención hacia Vikaat, el guerrero Tengu con alabarda que adornaba una armadura dorada. Vikaat, un maestro de los ataques de largo alcance como un guerrero con alabarda elemental de metal y un verdadero descendiente de Goldbeast Rock, planteó un desafío formidable con su conjunto de habilidades. Cuando Vikaat se dio cuenta de que Atreus había puesto su mirada en él, invocó cientos de alabardas doradas que desataron devastadores rayos láser, dejando cráteres de 10 metros de largo en el suelo. La demostración destructiva mostró la destreza de Vikaat y el formidable poder a su disposición. Sin embargo, para sorpresa de Vikaat, Atreus evadió la avalancha de rayos láser sin esfuerzo, moviéndose con gracia y una fluidez que parecía bailar.
En un abrir y cerrar de ojos, Atreus esquivó los ataques destructivos, evitando por poco su camino mientras mantenía a un compañero imaginario en su abrazo. ¿Él está bailando? Se preguntó Vikaat con un semblante atónito. El asombro de Vikaat era evidente, su semblante mostraba una mezcla de incredulidad y asombro. Al observar la maniobra de Atreus con facilidad, se hizo evidente que no estaba simplemente evadiendo los ataques, sino que estaba realizando intrincados movimientos de baile que desafiaban la lógica. Sin que Vikaat lo supiera, Atreus estaba bailando, ejecutando elegantes pasos en el aire. Su juego de pies preciso y su ágil agilidad le permitieron navegar a través de la avalancha destructiva de las alabardas en una fascinante demostración de habilidad y gracia. Cualquiera de la tierra que haya presenciado la asombrosa hazaña de Khan habría reconocido la ingeniosa danza. En meros microsegundos, Atreus evitó sin esfuerzo las devastadoras alabardas, que dejaron rastros de destrucción a su paso, destruyendo antiguas ruinas en un radio de 2 kilómetros. En medio de la batalla Khan estaba bailando tango. Vikaat simplemente se quedó sin habla y casi se preguntó si estaba soñando. Agarrar. Pero al segundo siguiente, aprovechando la oportunidad, Khan tomó rápidamente 2 de las alabardas doradas de 10 metros de largo, cuyas superficies brillaban con un resplandor radiante. Con una hábil manipulación de su elemento hielo, infundió a las alabardas su gélido poder, haciendo que se congelaran y quedaran encerradas en una capa de permafrost reluciente. Un torbellino de movimiento rodeó a Khan mientras giraba con precisión calculada, canalizando su energía en un devastador lanzamiento de jabalina. Las alabardas congeladas, ahora transformadas en proyectiles helados, fueron impulsadas hacia adelante con una fuerza y precisión notables. Creo que deberías echarle un vistazo. Con una liberación rápida y fluida, las jabalinas congeladas surcaron el aire, dejando tras de sí un rastro de niebla helada. Su potencial letal y el frío mordaz de sus exteriores helados representaban una amenaza formidable para cualquiera que tuviera la mala suerte de cruzarse en su camino. Disparar. Disparar. A medida que la confrontación se intensificó, Atreus rápidamente cambió su enfoque, redirigiendo su atención de su propio ataque a una maniobra estratégica. Con precisión y rapidez de pensamiento, apuntó sus propias armas a Vikaat, el guerrero alabarda Tengu, preparándose para desatar un contraataque. Cuando Atreus lanzó una andanada de proyectiles hacia Vikaat, el guerrero Tengu reaccionó rápidamente. Aprovechando su arsenal de alabardas, las manipuló hábilmente para formar una barrera similar a un escudo, una defensa improvisada contra el asalto de Atreus. Alabardas chocaron con alabardas, creando una cacofonía de metal chocando cuando los proyectiles de Atreus chocaron con el escudo improvisado de Vikaat. El escudo se mantuvo firme, protegiéndose del ataque entrante con una determinación resuelta. Auge. Desmoronarse. Y todas las armas utilizadas para crear este escudo se derrumbaron, se destruyeron en cuestión de segundos. Mientras Vikaat presenciaba la destrucción de sus propias armas a manos de Atreus, la incredulidad y el asombro se apoderaron de él. La comprensión de que su propio arsenal se había vuelto contra él, solo para desmoronarse y desintegrarse, lo dejó conmocionado hasta la médula. Imposible. Usó mis propias armas contra mí, y luego destruyó sin esfuerzo docenas de ellas simplemente infundiendo su propia energía mundial. ¿Qué clase de monstruo es este tipo? Habló con puro terror en sus ojos y su voz temblando de incredulidad. Para reorganizar completamente la energía mundial, cambiar la estructura elemental e infundir su propia energía mundial para hacer que el arma sea aún más fuerte que la original, y todo eso hecho en un solo segundo, incluso Rolakan y Speki no pueden hacer eso a pesar de ser clases de mago. Pensado para sí mismo. Interiormente, Vikaat luchó con la magnitud de poder de Atreus. La absoluta maestría muestra en su habilidad para manipular la energía mundial para reorganizar completamente la estructura elemental e infundir su propia energía mundial en las armas fue más allá de lo que Vikaat había presenciado antes. Los pensamientos se agolparon en la mente de Vikaat mientras contemplaba las implicaciones de las habilidades de Atreus. Incluso entre las clases de magos como Rolakan y Speki, la hazaña que Atreus acababa de demostrar estaba más allá de sus capacidades. Para alterar completamente la energía del mundo y fortalecer el arma, superando su poder original, todo logrado en un solo segundo, una habilidad tan extraordinaria desafió la comprensión. Vikaat, conocido por su propia destreza como verdadero descendiente de la bestia divina Rock, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Silbido. Atreus apareció detrás del Vikaat, quien se sorprendió. Y al momento siguiente, rotura.
Atreus usó sus fauces para morder y desgarrar el ala derecha de Vikaat desde sus raíces en la espalda y cortó la otra con su garra izquierda. ¡Arg! Gritó el Tengu, pero antes de que su aterrador grito resonara en los alrededores. Atreus, aprovechando la oportunidad, agarró firmemente los brazos de Vikaat, permitiendo que el permafrost se extendiera rápidamente por el cuerpo del guerrero Tengu. Los zarcillos helados serpentearon a través de la forma de Vikaat, encerrándolo en una prisión congelada. Cuando el permafrost envolvió a Vikaat, sus formidables movimientos se detuvieron abruptamente. Se quedó congelado, como si se hubiera transformado en una estatua tallada en hielo, su cuerpo encerrado en un estado de inmovilidad. Y ahora Vikaat se había convertido, una princesa congelada. Capítulo 932. Pagar para ganar. Después de que Atreus agarró inesperadamente el cuerpo del guerrero Alabada Tengu y lo encerró como una princesa congelada. El frío del hielo impregnó todo el ser de Vikaat, dejándolo impotente e incapaz de resistir. Todas las extremidades, excepto la cabeza y el torso, sucumbieron al abrazo helado del permafrost, convirtiendo sus extremidades en apéndices congelados y sin vida. La escena ante los espectadores era de una quietud surrealista, ya que Vikaat estaba congelado en el tiempo, capturado dentro de las garras heladas del poder de Atreus. El aire mismo pareció contener la respiración, como si reconociera el trascendental punto de inflexión en la batalla. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué Vikaat no usa la energía de su mundo para escapar? Preguntó Borat a Speki a través de una comunicación telepática. El mago de la clase Invocador de Fuego luego prestó atención a la atmósfera circundante alrededor de Atreus y Vikaat. Jadear. El pariente del pavo real rojo jadeó en estado de shock y rápidamente se lo contó a sus compañeros. No sé cómo lo hizo o qué artefacto usó sin que nos diéramos cuenta, pero ese Atreus de alguna manera ha bloqueado el flujo de energía mundial en el cuerpo de Vikaat. Vikaat ya no es capaz de usar sus propias reservas mundiales de energía, dijo Speki. ¿Qué tontería es esa? ¿Cómo puede alguien bloquear la energía mundial de un santo a menos que esté usando un dominio o un artefacto legendario para sellarla? Y este tipo ni siquiera es un mago tampoco. Cuestionó Chabolés, el oso blanco. Todos ustedes, paren. No te muevas. El cuerpo de Vikaat está en peligro. Gritó Speki desconcertado. Otros miembros del grupo detuvieron repentinamente sus movimientos. Porque tenían la experiencia suficiente para saber que si intentaban atacar a Atreus ahora, también podrían lastimar a su camarada. Grieta. El silencio se hizo añicos cuando las grietas comenzaron a formar telarañas en la superficie del hielo, un testimonio de la inmensa tensión ejercida sobre él. Con un estallido resonante, el caparazón helado que atrapó a Vikaat estalló, esparciendo fragmentos de hielo en todas direcciones. Sin embargo, a la paz momentánea no le gustaron ni 3 segundos y estallido. Con un puñetazo rápido y poderoso, Atreus asestó un golpe directo a la cabeza de Vikaat, enviando al guerrero Tengu al suelo. Retumbar. El impacto reverberó a través del campo de batalla, la fuerza del golpe inmovilizó a Vikaat. Cuando el polvo se asentó, revelando las secuelas del golpe devastador, se desarrolló una escena sombría. El otrora formidable cuerpo de Vikaat yacía hecho añicos, sus miembros se desmoronaban como un frágil cristal. Solo su cabeza y su torso permanecieron intactos, un marcado contraste con los fragmentos rotos esparcidos a su alrededor. La vista del cuerpo de Vikaat con solo la cabeza y el torso envió un silencio escalofriante entre los espectadores. La batalla ni siquiera había llegado a su clímax, pero el costo del conflicto ahora era dolorosamente evidente. El poder puro desplegado por Atreus había destrozado al alguna vez guerrero indomable, dejándolo roto. Después de eliminar a Vikaat usando sus runas prefabricadas que llevaban el poder de una formación de rango legendario para sellar la energía mundial de un santo solo a través del contacto físico, Khan centró su atención en su próximo objetivo, Chabolés, un santo de 5ª etapa con un dominio de nieve formidable. Todos, atáquenlo juntos. Gritó Borat y dirigió las fuerzas de su dominio y atacó a Atreus sin darle otra oportunidad. Habían cometido el error de no tomar a Atreus en serio y usar todas sus fuerzas desde el principio. Y su ignorancia provocó la caída de 3 de sus camaradas hasta el momento, cada uno sufriendo un destino peor que el otro. Pronto, cientos de construcciones elementales de madera como armas, proyectiles e incluso criaturas parecidas a marionetas, que actuaban como soldados atacaron desde abajo mientras docenas de gigantescas hachas de batalla elementales de hielo y cientos de pájaros fénix hechos de calor hirviendo atacaron al lobo azul. Auge.
Otra explosión masiva estalló, enviando ondas de choque en el cielo arriba y abajo en el suelo. Los escombros de las antiguas ruinas se convirtieron en añicos después de una explosión tan masiva y destructiva. Creo que deberías echarle un vistazo. Sin embargo, cuando la explosión se disipó y Atreus no estaba a la vista. ¿Lo atrapamos?, habló Borat con una expresión confusa. A pesar de ser él mismo un santo de la sexta etapa, por alguna razón, no podía sentir a Atreus en absoluto. Y justo entonces silbido. Como un repentino destello de luz solar, Atreus apareció a 3 kilómetros de distancia, pero su nueva ubicación instantáneamente puso a todos en alerta. Porque en este momento, apareció detrás de Chabolés. Golpear. Golpear. Como un corazón palpitante, los guanteletes de Beowulf reverberaron y condensaron enormes cantidades de energía mundial en ellos. Y en solo un microsegundo, todo el cuerpo de Chabolés se estremeció de miedo. El puño de Atreus de repente parecía una enorme montaña para el oso, su figura de 4 metros de altura parecía insignificante frente a su aterradora intención asesina. Ah, joder, dijo Chabolés y rápidamente usó su hacha de batalla de rango épico para bloquear el ataque. Sin embargo, para consternación de Chabolés, su dominio y arma resultaron completamente ineficaces contra Atreus Khan. El campo de batalla se convirtió en un marcado contraste, con el hacha de batalla de Chabolés temblando por el ataque de puño en cascada de Atreus. Esto es demasiado fuerte. Arug. La frustración grabada en el rostro de Chabolés era evidente, su confianza se desvanecía al darse cuenta del enorme desafío que tenía por delante. Pelele. Con una oleada de poder puro, Atreus destrozó el hacha de batalla de rango épico de Chabolés con un solo golpe contundente, usando toda la fuerza de Beowulf. Atreus cambió completamente el rumbo de esta batalla en solo 1 segundo. El impacto resonante hizo eco a través del campo de batalla, dejando un rastro de conmoción e incredulidad a su paso porque justo ahora, el hacha de batalla de Chabolés instantáneamente se hizo añicos como el cristal del puñetazo de Atreus. Cuando Chabolés vio cómo su arma se desmoronaba ante sus ojos, una mezcla de ira y frustración nubló su expresión. Con el orgullo herido, se enfureció ante las palabras burlonas que escaparon de los labios de Khan. Un santo de sexta etapa y aún incapaz de pagar un arma de rango legendario, tu pobreza me disgusta. Dijo el Fenrirborn Full. La voz de Khan rezumaba desprecio cuando se dirigía a los Chabolés, enfatizando la inadecuación percibida del equipo de su oponente. Retumbar. De repente, un enorme puño de dragón azul de 200 metros de ancho descendió del cielo. Ese ataque anterior fue solo una finta, pensó Chabolés, congelado en el lugar porque sabía que no podía esquivar este ataque en este momento crítico. Ve a gastar dinero y compra un arma para matar al jefe final de la historia principal, ese soy yo. Dijo Khan mientras su voz sombría resonaba y antes de que Chabolés pudiera recuperarse del shock, auge. Un choque monumental cegó el cielo y la tierra por un segundo, más que suficiente para indicar que se realizó un movimiento de una sola vez. Finalmente, el cuerpo gravemente herido del oso cayó sobre los escombros de las antiguas ruinas, creando un enorme agujero de 300 metros de ancho. Y justo antes de que Chabolés comenzara a perder el conocimiento, escuchó la voz decepcionada de Atreus: odio pelear contra los pobres. Capítulo 933 Fuego contra hielo. Cuando Atreus desató su poder sobre Chabolés, la batalla se desarrolló a una velocidad sorprendente. En solo 20 segundos, Atreus rápidamente desmanteló las defensas de su oponente, dejando a Chabolés incapacitado y derrotado. La eficacia y precisión del ataque de Atreus dejó atónitos a los que presenciaron el espectáculo. Los espectadores, incluido Borat, quedaron desconcertados por la rapidez con la que Atreus destrozó el arma de Chabolés y sometió al guerrero con hacha de batalla piel de oso blanco. Se esperaba que Chabolés, a pesar de su condición de santo de la sexta etapa, presentara una pelea formidable, que duraría horas contra sus oponentes. Sin embargo, el dominio de Atreus sobre el encuentro desafió todas las expectativas. La confusión recorrió a la multitud mientras luchaban con la comprensión de que la energía mundial de Chabolés no había logrado activarse a su máxima capacidad, al igual que la de Vikaat. Las circunstancias inusuales que rodearon ambas batallas añadieron un aire de misterio e intriga, dejando a los presentes cuestionando la naturaleza del poder de Atreus y las fuerzas en juego. Borat, un santo de la sexta etapa con la misma fuerza que Chabolés, se quedó estupefacto ante la exhibición de la abrumadora destreza de Atreus. La disparidad en sus habilidades y la facilidad con la que Atreus despachó a los Chabolés hicieron que Borat se cuestionara su propia fuerza y los límites de su propio poder.
Y justo después de que Chabolees se desmayara, Atreus miró a su derecha y vio al santo estupefacto. Atreus señaló a Borat, que flotaba a 3 kilómetros de distancia en el cielo. Oye Barba Verde, espera tu turno. Advirtió abiertamente. Silbido. Con un motivo calculado, Khan se acercó rápidamente a Pokawar, el lancero naga de 4 brazos. Al reconocer el estado de Pokawar como un santo de la tercera etapa, Khan lo consideró una amenaza potencial que necesitaba ser neutralizada de manera rápida y decisiva, incluso si era uno de los eslabones más débiles del grupo. En un movimiento fluido, Khan se abalanzó hacia adelante, su mano agarrando firmemente las propias lanzas de Pokawar. Puñalada. Antes de que el guerrero naga pudiera siquiera registrar la presencia de Atreus detrás de él, el Fenrirborne clavó las lanzas en el cuerpo de Pokawar con una puñalada contundente, lo que provocó que el guerrero gritara de dolor agonizante. Estallido. Luego, Khan siguió rápidamente con un poderoso puñetazo, dando un golpe resonante al cuerpo retorcido de Pokawar. La fuerza del impacto envió al guerrero naga desparramado entre las ruinas de las antiguas estructuras, los ecos del choque se desvanecieron en el silencio. Con esto, Atreus tuvo el encuentro más corto en esta pelea, sin siquiera perdonar al lancero naga más de 5 segundos. En los momentos siguientes, su mirada se posó en Speki, el pavo real de la clase invocador de fuego. Tan pronto como Speki notó la mirada maliciosa de Atreus, un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Ese bastardo vendrá por mí después. Habló mientras todo su ser se estremecía de miedo. Destello. Antes de que otros pudieran entender la esencia de la situación, Khan apareció a 2 kilómetros de distancia y sacó un objeto negro rectangular que emitía un aura dorada. Silbido. Rápidamente, una estructura similar a una cúpula esférica de 5 kilómetros de ancho apareció en el cielo y cubrió a Atreus y Speki en una barrera de aislamiento de color rojo oscuro. Maldita sea. Maldijo Borat, su semblante revelando su impotencia. Porque lo que Khan activó, fue el mismo artefacto legendario que tomó de Rolakan para aislarse en un campo de batalla diferente. Ese idiota era demasiado débil para usar este artefacto en toda su capacidad. En una guerra abierta, este artefacto puede salvar a miles de soldados y muchas tropas al mismo tiempo que mejora sus capacidades de combate. Sin embargo, ese idiota de Rolakan lo estaba usando solo como una mera barrera. Habló Khan para sí mismo. Como artífice de Saint Rank, sabía cómo manejar los artefactos creados con runas mucho mejor que cualquier otra persona presente aquí, por lo que encontró una manera de maximizar completamente el artefacto y creó una barrera de 5 kilómetros de diámetro en lugar de solo 2 como lo hizo Rolakan. Y en ese momento, una notificación sonó en la cabeza de Khan. Todas las restricciones sobre las estadísticas físicas del anfitrión se han reducido en un 20%. Todas las restricciones sobre las habilidades de movimiento y la agilidad del anfitrión se han reducido en un 30%, informó el sistema. Menos mal que sabía que el artefacto de aislamiento de rango legendario también puede eliminar los efectos de los dominios enemigos como este. Khan se dijo a sí mismo y sonrió mientras miraba a Speki. Ambos eran santos de quinta etapa, iguales en rango. Sin embargo, la disparidad en su fuerza y destreza en la batalla ya estaba establecida para todos. Y después de ver lo que Khan le hizo a Rolakan bajo esta misma barrera mágica, Speki sintió que su alma abandonaba su cuerpo. «No me jodas, bastardo», gritó Speki con rabia. «Guau. Guau. Creo que deberías echarle un vistazo». Sin esperar una ceremonia, el invocador de fuego creó un campo de fuerza hecho de fuego para protegerse. Y fuera de esa barrera, convocó a cientos de pájaros de fuego con picos afilados y garras. Chillido. Chillido. Las bandadas de pájaros de fuego chillaron como águilas y pusieron sus ojos en Atreus. Sonido metálico. Adherirse. Por otro lado, Khan, en una demostración de su dominio sobre el elemento hielo, invocó miles de carámbanos detrás de él. Cada carámbano se elevaba a una imponente altura de 5 metros, formando un formidable ejército de armas de artillería bajo su mando. El campo se transformó en un espectáculo deslumbrante cuando los carámbanos relucientes flotaron en el aire, reflejando la luz ambiental. El ejército de hielo de Khan representaba una fuerza a tener en cuenta contra el muro volador de pájaros de fuego. Disparar. Disparar. Como balas y misiles, ambos bandos lanzaron una andanada de sus respectivos ataques elementales. Sonido metálico. Shin. Auge. Fuego vs hielo. Cuando la batalla llegó a su crescendo, el cielo se convirtió en un lienzo de caos y destrucción.
Explosiones incesantes resonaron en el aire, sacudiendo los cimientos mismos del paisaje circundante. Las fuerzas de la naturaleza, encarnadas por Khan y Speki, chocaron con una intensidad que desafió la imaginación. Las explosiones resonaron con una ferocidad implacable, enviando ondas de choque a través de la atmósfera. El puro poder desatado por estos dos formidables oponentes rasga el aire, desgarrando todo en un radio de 5 kilómetros. El suelo tembló bajo el peso del impacto, las antiguas estructuras se derrumbaron tras el implacable asalto. El cielo se convirtió en un espectáculo de caos y furia mientras las explosiones florecían como fuegos artificiales mortales, su brillo y devastación se entrelazaban en una danza macabra. El sonido ensordecedor y la luz cegadora que emanaba de cada explosión pintaron una imagen vívida del choque titánico que se desarrolló arriba. Maldita sea. No puedo encontrar una batalla de desgaste con él después de que derrotó a Chabolés. Debido a que nos aisló en esta formación, el dominio de Borat tampoco puede debilitarlo por dentro. Necesito hacer todo lo posible desde el principio o correré la misma suerte que el resto. Reaccionó Speki. Era un santo de clase mágica por lo que rápidamente descubrió sus defectos y desventajas en este choque. Y la única opción que apareció frente a él fue ir all out desde este punto. En los siguientes momentos, los pájaros de fuego sobrevivientes regresaron rápidamente y se asimilaron con la figura de Speki cubierta y protegida por la barrera. Atreus en el otro lado, no reaccionó. Veo. Él va a por todas. Tal vez debería prepararme también. Pensó y una sonrisa apareció en su rostro. Y como si resonara con los pensamientos del otro, tanto Khan como Speki usaron su maestría elemental sobre hielo y fuego, comenzando a transformarse en seres enormes. Auge. Un aura roja y azul estalló en lados opuestos, enviando temblores incluso fuera de la barrera mientras los espectadores permanecían mirando con incredulidad. Lo que apareció dentro de este campo de batalla aislado fue algo que ninguno de ellos había imaginado. Contra el fuego hirviendo apareció una escarcha escalofriante cuando aparecieron dos criaturas enormes, cada una de 100 metros de altura. Chillido. Grudido. Y este choque entre un summoner y un brawler se había convertido en una batalla entre un Fénix y dragón. Capítulo 934 Fénix vs Dragón. En medio del caos, el campo de batalla se transformó repentinamente cuando emergieron dos seres colosales, cada uno de ellos de 100 metros de altura. Uno irradiaba un aura intensa de llamas abrasadoras, mientras que el otro exudaba un escalofrío helado que parecía congelar el aire a su alrededor. Estas figuras colosales representaban la encarnación de los elementos fuego y hielo, y su presencia inspiraba asombro y miedo. El campo de batalla aislado, que abarca todo el radio de 5 kilómetros, se convirtió en el escenario de este choque épico de fuerzas elementales. El suelo tembló bajo el peso de sus inmensas formas, se formaron grietas en la tierra cuando dieron sus primeros pasos. El fénix elemental de fuego ardía con un brillo feroz, su forma colosal envuelta en llamas rugientes que lamían el aire. Su sola presencia exudaba un calor abrumador que hacía que el paisaje circundante ardiera y se carbonizara. Frente a él, el dragón elemental de hielo estaba de pie, emanando un aura de frío escalofriante de sus alas. La escarcha y el hielo envolvían su enorme figura, brillando a la luz ambiental. Mientras se movía, el suelo bajo sus pies se congelaba, dejando un rastro de destrucción helada a su paso. Cuando los dos seres titánicos se miraron a los ojos, una tensión palpable llenó el aire. Fue una batalla de elementos opuestos, un choque de poder puro que amenazó con remodelar la estructura misma del campo de batalla. El cielo se oscureció con nubes arremolinadas, como si reflejaran la agitación elemental que estaba a punto de desarrollarse. Con cada paso que daba el dragón, el suelo temblaba y temblaba, enviando ondas de choque a través del campo de batalla. Oye. Eres un descendiente de Rock que parece un pavo real. ¿Por qué tu forma transformada es un fénix? Preguntó con indiferencia. ¿Estás teniendo una crisis de identidad? Quédate con la configuración de fondo de tu personaje, ¿quieres? Dijo Atreus en un tono de amonestación. Bastardo, eres un Fenrirborne. ¿Por qué tu transformación es un dragón? Preguntó Speki. Y con una sonrisa amable y amistosa, Khan respondió casualmente, porque vete a la mierda. Es por eso. Disparar. Como una bala de cañón, el dragón de hielo salió disparado hacia el fénix, asistido por enormes pilares de hielo que se lanzaron como lanzas contra el enemigo. Estridente. El sonido penetrante, como un crescendo agudo, llenó el aire cuando Speki desató un ataque devastador similar a un rayo láser de fuego, aprovechando toda la fuerza de sus habilidades.
Rugido. En respuesta, el dragón de hielo dejó escapar un poderoso rugido, un sonido primitivo y atronador que reverberó con poder y dominio. El rugido tenía un trasfondo de desafío y desafío, una declaración de su determinación inquebrantable de confrontar y vencer a su oponente. En lugar de esquivar este ataque de superrayo del Fénix, el dragón cargó frente a él, enfrentándose a la peor parte de frente. Auge. El choque de fuego y hielo reverberó en el aire, una sinfonía de furia elemental que resonó con un poder más allá de la comprensión mortal. El choque entre Atreus y Speki reverberó a través de la dimensión de bolsillo, su impacto sacudió la estructura misma de su entorno. El aire crujió con energía cuando sus poderes chocaron, creando una sinfonía de sonidos estridentes y rugientes que resonaron en el cielo. El choque entre estos dos seres formidables se intensificó cuando sus poderes chocaron, su inmensa fuerza y determinación en plena exhibición. El cielo se convirtió en un campo de batalla de explosiones y ondas de choque, el estridente y el rugido se entrelazaron en una sinfonía de poder puro. Todos se convirtieron en espectadores en esta deslumbrante batalla de dos criaturas descomunales mientras las luces rojas y azules destellaban y cegaban sus ojos. A medida que avanzaba la batalla, la repentina transformación de Atreus en un dragón elemental de hielo dejó a los presentes en un estado de desconcierto. Los orígenes de esta nueva forma seguían siendo un misterio para los espectadores, pero no hubo tiempo para preguntas o especulaciones en medio del caótico enfrentamiento. Creo que deberías echarle un vistazo. No sabían que la respuesta a la transformación de Atreus estaba en las 5 técnicas de combate que le enseñó Romulus. Entre estas técnicas, las 2 primeras fueron conocidas como aprovechamiento y conceptualización. El viaje para dominar estas 2 técnicas había sido arduo y lleno de desafíos. Atreus se había enfrentado a innumerables pruebas y experimentado la muerte misma más de 20.000 veces en su búsqueda del dominio. A través de pura determinación y compromiso inquebrantable, perseveró, desbloqueando el verdadero potencial de aprovechamiento y conceptualización. Inicialmente, se creía que estas técnicas se limitaban a la manipulación y mejora de armas. Sin embargo, Atreus había descubierto que resonaban mucho más allá del ámbito de las armas porque un día encontraron un efecto inusual. Impulsado por la curiosidad y el deseo de comprender las debilidades de sus enemigos, Khan buscó el conocimiento de Vildred, el sabio de la preservación, sobre las debilidades de la clase Summoner. En su búsqueda de comprensión, Khan intentó invocar criaturas elementales pero no tuvo éxito. Sin embargo, bajo la guía del Emperador Dragón del Rayo, descubrió un nuevo camino. Con la energía mundial acumulada envolviéndolo, Khan trató de encerrarse en su abrazo, con el objetivo de tomar la forma de un dragón. Para su sorpresa, el linaje draconiano inactivo dentro del cuerpo de Khan respondió por sí solo, resonando con su intento de transformación. En ese momento, una revelación se desarrolló ante él. Poseía la capacidad de transformarse temporalmente en un dragón elemental, eligiendo el elemento que deseaba encarnar. La transformación, sin embargo, vino con limitaciones. Como el linaje draconiano dentro del cuerpo de Khan estaba incompleto, solo pudo mantener su forma de dragón por solo 10 minutos. Además de su capacidad para transformarse en un dragón elemental de hielo, Khan ahora poseía la capacidad de asumir las formas de otros seres poderosos, incluidos un basilisco, un Fenrir y un titán primordial. Cada transformación le permitió aprovechar las fortalezas y habilidades únicas asociadas con estas extraordinarias criaturas mientras elegía el elemento a su propia voluntad, como convertirse en un dragón de la oscuridad o incluso en un Fenrir de hielo. Sin embargo, este encuentro en particular, Khan eligió manifestar su forma de dragón elemental durante hielo. Esta decisión se basó en la practicidad y el pensamiento estratégico, ya que se alineó con su clase Ice elemental Brawler y complementó su renombrado ataque, Azure Dragon Fist. Al asumir la forma de un dragón elemental de hielo, podía manejar sus técnicas distintivas sin problemas, mientras aprovechaba el poder y los atributos de su elemento elegido. Optar por la forma de dragón elemental de hielo también tuvo un beneficio adicional. Le ayudó a Khan a mantener un nivel de familiaridad y reducir las sospechas. A diferencia de su línea de sangre Fenrir, que no se había mostrado públicamente durante el torneo tribal, su reputación como un luchador elemental de hielo que podía usar la habilidad Azure Dragon Fist ya estaba establecida. Por lo tanto, transformarse en un dragón elemental de hielo parecería menos fuera de lugar o generaría preguntas necesarias sobre sus habilidades. El enfoque estratégico de Khan surgió su gran comprensión de la importancia de la percepción y cómo sus elecciones influirían en las percepciones que los demás tienen de él.
Al alinear sus transformaciones con sus habilidades y reputación, mantuvo un sentido de consistencia y minimizó el escrutinio potencial. Cuando Khan cambió su forma de dragón elemental de hielo, la culminación de su clase de brawler elemental de hielo y su línea de sangre draconiana inherente se fusionaron, mejorando su destreza en el combate y amplificando sus ataques helados. Entonces, en palabras simples, Khan estaba al nivel de un santo principiante de sexta etapa en lugar de un santo de quinta etapa de diferencia de lo que todos pensaban. Y por lo tanto, la diferencia en fuerza y habilidades entre él y Speki ya era similar a la de un niño y un adulto. En cuanto a qué tipo de castigo le daría Khan a este nuevo colega suyo, nadie estaba preparado para ello. Capítulo 935 Comida deliciosa. A medida que avanzaba la batalla, los 10 minutos de la forma de dragón de hielo de Khan llegaron a su fin. Con una demostración final de poder devastador, el dragón de hielo destrozó la forma fénix de Speki, dejándolo indefenso y obligándolo a volver a su verdadera forma. Mientras tanto, Atreus, aprovechando la oportunidad, utilizó sus runas con destreza y precisión, ejecutando discretamente un movimiento estratégico. Sus acciones pasaron desapercibidas para el invocador de fuego, quien permaneció ajeno a la manipulación que estaba ocurriendo justo debajo de sus narices. A través de su astucia y pensamiento rápido, Atreus logró sellar la habilidad del invocador de fuego para lanzar hechizos mágicos. La supresión de los poderes del invocador lo dejó debilitado y despojado de sus habilidades más potentes. Apenas podía reunir la fuerza para conjurar incluso una pequeña llama, reducida al nivel de convocar una mera antorcha de fuego. Cuando se calmaron las secuelas de la intensa batalla, Khan, en su forma de Atreus, se alzó victorioso sobre el inconsciente Speki. El campo de batalla, desgarrado y devastado, yacía en silencio, ofreciendo un momento de respiro. Acercándose al oponente caído con paso decidido, Atreus habló con un tono autoritario: «Deja de actuar, sé que todavía estás despierto». Sus palabras atravesaron el silencio, sin dejar lugar para el engaño o la evasión. Con un calculado paso adelante, Atreus colocó su pie sobre el plumoso pecho de Speki, afirmando su dominio y asegurando la obediencia de su oponente. Fue una muestra cruda de su poder y control, una manifestación física de su triunfo. En este momento crucial, Atreus demostró su determinación inquebrantable y su negativa a tolerar el engaño. A pesar de la aparente inconsciencia de Speki, Atreus vio a través de la fachada y se negó a dejarse engañar por cualquier pretexto. Grieta. Mientras Atreus ejercía presión, rompiendo deliberadamente una de las costillas de Speki, un grito abrasador de agonía brotó de los labios de Speki. «Arrug», gritó Speki con intenso dolor, sus ojos se pusieron rojos como la sangre. El intenso dolor recorrió su cuerpo, haciendo que sus ojos se pusieran rojos como sangre, reflejando su tormento y furia. «Este hijo de puta. ¿Por qué nos golpea tanto? ¿Qué tipo de enemistad tenía con nosotros?», se preguntó Speki. En medio de su sufrimiento, la mente de Speki se agolpaba con preguntas, luchando por comprender las razones detrás del implacable ataque de Atreus. Atreus baja y mira al derrotado Speki. Él. Khan soltó una sádica risita. «¿Por qué te ríes?», preguntó Speki, aterrorizado. «Me pregunto si sabrás apoyo», dijo Khan mientras sus fauces de afilados dientes y colmillos comenzaban a babear. Speki estaba horrorizado. Para él, la figura de Atreus ahora se parecía a un carnicero con un cuchillo enorme. Rotura. Pero antes de que el miedo se grabara en su mente, Khan se arrancó todo el brazo izquierdo. «Arru Eskra-aya». Los gritos y chillidos de Speki resonaron en el campo de batalla, reverberando con su dolor insoportable. Su cuerpo se convulsionó y se retorció en agonía cuando la intensidad del sufrimiento lo abrumó. Cada momento producía oleadas de tormento insoportable, haciendo que todo su ser se contorsionara y retorciera. Mientras los gritos de Speki llenaban el aire, el suelo una vez prístino se adornó con sangre roja carmesí, un claro recordatorio de las brutales consecuencias de la batalla. La vista sirvió como un testamento inquietante de la violencia que se había desarrollado. 5U5E5C5 3/4 5 y 5, 5J5 5O 5 5U. Mientras tanto, Khan, resuelto en sus acciones, arrancó todas las plumas de Speki con un movimiento calculado y deliberado. Las plumas, una vez vibrantes y hermosas, ahora estaban esparcidas por el suelo, restos desechados del guerrero aviar. Usando sus cuchillas de agua, Khan desolló y limpió hábil y rápidamente el brazo de Speki. «Esta parte se ve bastante jugosa», habló en un tono escéptico y luego, su mirada se volvió hacia Speki.
Oye, y necesito fuego para asar esto, ¿te importaría darme un poco? Preguntó con indiferencia. Specky estaba aterrorizado hasta la médula. Psicópata. Eres un maldito psicópata. Gritó mientras apenas soportaba el dolor agonizante. Pisando el cuello de Specky. 11:50 Cam, a cambio, solo reveló una sonrisa benigna mientras respondía con una leve reverencia, gracias por el cumplido. Después de dominar por completo y poner al oponente a su merced, Khan estaba pisando el cuello de Specky. Hazlo o te mato. Advirtió con voz sombría. No te atreverías. El imperio no te dejará sin castigo. Replicó Specky con una respiración pesada y ahogada. Oh, me atrevo mucho. Sin embargo, ¿es eso lo que realmente quieres? Porque pase lo que pase o no me pase, preguntó Khan. Luego le dedicó al humillado oponente una sonrisa psicótica y aterradora. No estarías vivo para verlo. 5 minutos después y una escena completamente petrificante apareció frente a todos. Khan estaba asando el jugoso y tierno brazo de Specky lleno de deliciosa carne en el fuego proporcionado por el mismo Specky. Oye, tu carne es muy jugosa y tierna. Aunque le vendría bien un poco de condimento. ¿Tienes alguno? Preguntó mientras saboreaba el brazo del enemigo. Maldito lunático. Solo mátame ya. Specky gritó mientras lloraba. Mientras el fuego crepitaba y el olor de la carne cocinada impregnaba el aire, Specky, un santo de la quinta etapa con más de 170 años de existencia, se encontró atrapado en una situación angustiosa y sin precedentes. A lo largo de su vida, había sido considerado con temor y respeto, su sola presencia imponía autoridad e irreverencia. Sin embargo, en este momento, todo eso pareció desmoronarse. La humillación y la tortura que le infligió Khan hicieron añicos la fachada de invencibilidad que había cultivado cuidadosamente a lo largo de los años. Fue un golpe profundo a su orgullo, dejándolo vulnerable y expuesto de una manera que nunca antes había experimentado. El peso del tormento que soportó se apoderó de él, tanto física como emocionalmente. La agonía del dolor físico combinado con el tormento psicológico de ser sometido a tal degradación creó una profunda sensación de desesperación. La razón detrás de la elección de Khan de tal método de tortura tiene sus raíces en una historia profundamente personal y trágica. Hace 5 años, Specky había causado un incidente catastrófico en un puesto militar donde, durante su estadía temporal en el cuartel militar, Specky había realizado experimentos, uno de los cuales involucró su transformación en un fénix. Estaba estacionado como parte de una misión imperial asignada por su tribu. Durante su estadía temporal en el cuartel general militar, Specky realizó experimentos, uno de los cuales involucró su transformación en un fénix. Sin embargo, la prueba salió terriblemente mal durante su intento inicial, lo que resultó en una explosión devastadora que se extendió en un radio de 10 kilómetros, diezmando toda el área. Dentro del cuartel no solo se encontraba la guarnición de 50.000 soldados sino también los trabajadores de la dirección y numerosos civiles que se habían dedicado a proteger y servir al imperio. Habían perdido la vida inocentemente, su existencia reducida a cenizas por las llamas que consumían todo a su paso. Las vidas que se habían perdido eran personas que tenían intenciones nobles y estaban comprometidas con el bienestar del imperio. Su sacrificio había estado al servicio de una causa mayor que ellos mismos, pero sus vidas se habían extinguido en un instante. Y luego las autoridades imperiales, buscando ocultar la verdadera naturaleza del incidente, lo enmascararon como un ataque del Imperio Cibot, el imperio de los elfos. Desde el fatídico día del devastador incidente causado por Specky, Romulus, el rey celestial del fuego, había estado siguiendo de cerca sus acciones. Romulus, consciente de la profunda tragedia y pérdida que resultó de la experimentación de Specky, reconoció la necesidad de que se hiciera justicia. Con Khan ahora como miembro del partido del héroe, Romulus vio la oportunidad de cumplir con este imperativo. El rey celestial del fuego ordenó a su discípulo que sometiera a Specky a un tratamiento similar, un medio para asegurarse de que Specky enfrentara las consecuencias de sus acciones y experimentara el dolor que había infligido a los demás. En este momento, incluso Maximus, que observaba esto desde lejos, estaba angustiado por la conducta inhumana mostrada por Atreus. Sin embargo, optó por no interferir porque estaba seguro de que había una razón por la que Atreus llegó tan lejos, ya que sus acciones parecían impulsadas por una causa más poderosa que las simples rabietas de un tirano. «Oye, es hora de tus piernas. Me encantan las baquetas gigantes», dijo Atreus con una sonrisa siniestra. Hoy, el mundo de Vantrea fue testigo del nacimiento de KFC, Khan Fried Chicken.
Borat en el otro extremo estaba temblando de miedo, su cuerpo temblaba como si estuviera empapado en agua fría. Este tipo, habló el león de melena verde mientras su cuerpo apenas se atrevía a moverse. Es una amenaza para la sociedad. Capítulo 936 Amenaza para la sociedad. A medida que la tortura de Specky continuó durante la siguiente hora, el dolor y el trauma que se le infligieron alcanzaron un crescendo. El tormento soportado lo había llevado al borde de sus límites físicos y mentales. Incapaz de soportar la intensidad por más tiempo, el cuerpo y la mente de Specky sucumbieron al impacto abrumador. La profundidad de su agonía y el tormento implacable que le infligieron habían cobrado un precio que su cuerpo y su mente ya no podían soportar. Con su conciencia desvaneciéndose, el cerebro de Specky, abrumado por el trauma, desencadenó un cierre temporal, sumergiéndolo en un estado de coma. El campo de batalla, una vez consumido por la espeluznante escena de tortura, ahora cayó en un silencio espeluznante. El aire estaba pesado con el peso de lo que había ocurrido, las secuelas de la violencia y el sufrimiento. La atmósfera parecía contener la respiración, esperando el siguiente giro de los acontecimientos. Mientras Specky yacía en su estado comatoso temporal, la gravedad de la situación se hizo evidente. La extensión del trauma físico y mental que se le infligió se reflejó claramente en su forma sin vida. La batalla, una vez llena de ferocidad y animosidad, ahora parecía suspendida en el tiempo. Atreus, habiendo jugado un papel fundamental en esta terrible experiencia macabra, se mantuvo en medio de las secuelas, sus acciones dejaron una marca indeleble en el campo de batalla y en los corazones de los presentes. La inquietante quietud proporcionó un respiro momentáneo, ya que las consecuencias de sus acciones pesaban mucho en las mentes de quienes habían sido testigos. TCH. ¡Qué pobre resiliencia! Esto es apenas el 20% de lo que pasé durante mi entrenamiento y este tipo ya se desmayó. ¿Qué santo es? Se burló de Khan. Mientras Atreus continuaba devorando la carne asada a la parrilla de su enemigo derrotado, había una ausencia notable de culpa o remordimiento en su rostro. El grotesco acto de consumir la carne cocida de su enemigo no lo desconcertó en lo más mínimo. Era como si se hubiera vuelto insensible a los horrores de la violencia y el sufrimiento, como resultado de las duras pruebas y tribulaciones que había soportado bajo la guía de Romulus y Mildred. A lo largo de su viaje para dominar varias técnicas y habilidades elementales, Atreus se enfrentó a innumerables muertes, cada una de las cuales sirvió como un trampolín en su búsqueda del poder. Las torturas inhumanas y el dolor inimaginable que le infligieron lo habían convertido en un ser aparentemente impermeable a los horrores que llevarían a otros a la locura. La inquietante calma con la que consumía la carne de su enemigo insinuaba la profundidad de su desapego del reino de la empatía y la compasión por sus enemigos, lo que había mostrado hasta ahora era simplemente la punta del iceberg, las manifestaciones de nivel de entrada de sus habilidades de tortura y le quedaba mucho más en la bolsa. Cuando Atreus desactivó la barrera mágica, su mirada penetrante cayó sobre Conan Doyle, un espadachín santo de cuarta etapa y un adversario formidable. De pie a una altura imponente de 3 metros, Conan era un guerrero tigre blanco con el que Atreus se había cruzado incluso antes de unirse al grupo del héroe. Conan Doyle se había ganado recientemente el prestigioso título de Sword of Retribution del Imperio Nadur. Este reconocimiento le fue otorgado por su valiente acto de matar a Odat, una criatura de rango mítico que había causado estragos, causando la muerte de millones de ciudadanos. El alboroto de la criatura había sido alimentado por siglos de sueño, despertando con una furia destructiva que había amenazado la vida y la seguridad de innumerables inocentes. Sin embargo, nadie aquí aparte de Atreus sabía que él era la causa misma de esa masacre. Temblar. El vello del cuerpo de Conan se erizó. Incluso sus bigotes se pusieron tan rectos como agujas cuando vio a Atreus mirándolo. Borat, ayúdame. Contactó al león de melena verde. Porque después de ver todo lo sucedido hasta ahora, estaba seguro de que correría la misma suerte que los demás. O incluso peor. ¿Qué puedo hacer? Derribó a todos cuando fue reprimido por 3 dominios. Ahora, incluso mi dominio no puede marcar la diferencia si peleamos. Estamos a su merced ahora. Respondió Borat. Silbido. Atreus apareció rápidamente frente a Conan y habló con una sonrisa casual. ¿Cómo has estado, Conan? ¿No vas a saludar a tu hermano mayor? Asombrado. Conan se quedó estupefacto en el cielo después de que Atreus se le acercara. ¿Quién diablos es tu hermano, sádico bastardo psicópata? Pensó Conan y tragó saliva con el corazón palpitante. 10 minutos después de ser golpeado hasta la muerte, ve a juntar sus cuerpos en un solo lugar. Dijo Atreus mientras apretaba sus puños ensangrentados.
Sí, hermano mayor. Inclinó Conan con la cara hinchada y un brazo y una pierna rotos. Rápidamente se fugó para buscar a los demás con una expresión que mostraba cuánto estaba aterrorizado por su vida. Khan había destruido sin ayuda al grupo del héroe. Y ahora solo quedaba un miembro para cazar. A continuación, apareció a unos metros de Borat, el más fuerte entre todos los miembros del grupo de los héroes aparte de Maximus. Paso. Atreus, detente. Lo concedo. Borat, atrapado en medio de la atmósfera cargada entre Atreus y Conan, sintió que su instinto de supervivencia se activaba. Quinto 5V535 5 y 525 y 5. Un impulso primario de retirarse y escapar del peligro que se avecinaba surgió dentro de él. Su mente subconsciente le gritaba que diera un paso atrás, que se distanciara del choque inminente si quería preservar su propia vida. Sin embargo, una fuerza invisible pareció apoderarse de Borat, impidiéndole dominar completamente su cuerpo como deseaba. La intensa intención asesina que emanaba de Khan, el aura de poder y dominio que exudaba, tuvo un efecto insidioso en la psique de Borat. Minó su capacidad de actuar de acuerdo con sus propios instintos de supervivencia, dejándolo en un estado de confusión interna y vulnerabilidad. Khan caminó casualmente hacia Borat, que tenía la misma altura. Limpiar y Khan limpió sus garras ensangrentadas en los hombros de Borat con ojos amenazantes. ¿Cómo me llamaste ahora? Le preguntó al león en voz baja pero amenazante. Atreo. Respondió Borat, temblando a pesar de ser un rango más alto que Atreus. ¿Oh? Preguntó de nuevo y se inclinó hacia la oreja izquierda de Borat. Atreo. Borat habló vacilante, su semblante mostrando el terror en su corazón. Señor. Gritó Khan. Llámame señor. Declaró con voz tiránica. Sí, señor. Está bien, señor. Su voz dominante resonó en los alrededores. Sí, señor. Solidificó su tiranía. Sí, señor. Dijo Borat, todavía temblando pero apenas reuniendo fuerzas para hablar. La razón por la que Khan dejó ir a Borat fue que aunque el leoncillo era el más altivo y orgulloso entre ellos debido a que era el sobrino del rey celestial de la luz, Aldor y un ex candidato para convertirse en el discípulo oficial, él era el único miembro de la Heroes Party sin sangre inocente en sus manos. Por lo general, uno vence al guerrero más fuerte del lado enemigo y luego se ocupa de los débiles. Sin embargo, Khan eligió lo contrario cuando golpeó a todos los demás hasta matarlos y luego los torturó hasta que se desmayaron por el dolor y el trauma. Al hacerlo, inculcó el miedo a la muerte en Borat, el guerrero más fuerte de la oposición, sin siquiera tocarlo. Y ahora, incluso él inclinó la cabeza contra Atreus, admitiendo que Fenrirborn era el más fuerte entre ellos. También se podría llamar a este enfoque poco ortodoxo o una pérdida de tiempo. Pero Khan había completado todos los objetivos que tenía en mente. Y ahora, entre el grupo del héroe y sus miembros, Khan estableció su posición en la parte superior de la jerarquía. Capítulo 937 Las repercusiones. Después de que la intensa batalla llegó a su fin, Khan salió victorioso, consolidando su posición como la máxima autoridad dentro del partido del héroe. Bajo el mando de Khan, Conan reunió a todos los miembros inconscientes que fueron noqueados por Atreus en su pelea. Cuando regresaron al mundo real, el grupo del héroe salió derrotado y roto. El ascenso de Khan a la posición más alta de la monarquía dentro del partido marcó un capítulo miserable en su viaje. Las experiencias que habían compartido y la tortura aterradora que habían sufrido los habían marcado mentalmente. Ahora, todos estaban sentados en el mismo salón donde se suponía que tendría lugar la reunión cuando Atreus entró primero en la villa. «Despierten, idiotas», habló el lobo azul. Crepitar. Mientras la escarcha que mordía los huesos llenaba el aire, sus zarcillos helados se extendieron y envolvieron los cuerpos inconscientes de los miembros del grupo de los héroes. El frío helado se filtró en sus propios seres, penetrando las profundidades de su conciencia y despertándolos de su sueño. Uno por uno, volvieron a la conciencia, sus ojos se abrieron de golpe cuando fueron recibidos por el escalofriante abrazo de la escarcha. El despertar repentino los devolvió a la realidad de su entorno, sus recuerdos de la intensa batalla inundaron con claridad. Jadear. Temblar. Jadeos y escalofríos resonaron en el grupo mientras se sacudían los restos de la inconsciencia, sus sentidos estaban alerta y sus mentes despertaban. La helada actuó como un potente estimulante, despertando sus cuerpos y mentes de la fatiga y el agotamiento de la batalla. Todos ustedes merecen un destino mucho peor que este. Sin embargo, sus posiciones los protegen de mí. Declaró Khan en un tono sin vida.
Nunca olvides que estás vivo en este momento porque yo lo permití. Si esto estuviera fuera de este acuerdo actual y no hubiera restricciones, estaría hablando con un montón de cadáveres en este momento, afirmó con voz dominante. La mayoría de los miembros del grupo aún tenían que regenerar por completo sus órganos y curarse por completo incluso con sus líneas de sangre y pociones curativas de alto nivel en efecto. Cometiste un error. Te haremos pagar por esto. Habló Chabolés, el oso blanco cuyos antebrazos no se veían por ninguna parte. Los otros miembros también se burlaron internamente mientras algunos de ellos estaban muertos de miedo después de mirar al Fenrirborn frente a ellos. No cometo errores. No soy como el resto de ustedes. Soy más fuerte, soy más inteligente, estoy mejor, dijo Khan sin una pizca de vacilación mientras miraba hacia abajo a todas sus existencias con disgusto. Estoy mejor. Proclamó con voz tiránica, sin dejar lugar a discusión. ¿Por qué Khan estaba actuando tan arrogante de la nada? Porque la fuerza era la única medida fundamental de autoridad que la gente del Imperio de las Bestias reconocía y escuchaba. Y aquellos que tenían una fuerza tan aterradora tenían todo el derecho de ser tan arrogantes. Desde hoy en adelante y todos ustedes se comportarán como niños obedientes y escucharán las órdenes de Maximus, dijo Khan mientras señalaba al héroe de la naturaleza parado detrás de su espalda con su pulgar izquierdo. En este momento, Maximus no mostraba ninguna intención de entrometerse. La razón fue porque Khan le dijo específicamente a Maximus sobre lo que cada uno de ellos hizo y cuántas vidas. Cada vez que golpeaba a un miembro del partido, Khan telepáticamente le contaba a Maximus exactamente lo que hicieron hace años y cuántos inocentes perdieron la vida mientras estos santos desfilaban como guerreros de la justicia. Se podría decir que Maximus estaba eligiendo estar callado en este momento porque no había garantía de que no terminaría matándolos con sus propias manos dado su propio sentido de la moral y la justicia. En cuanto a actuar como líder del grupo, creo que deberías echarle un vistazo. Maximus nunca fue reconocido en los últimos 8 años desde que fue convocado por ser humano. Si Atreus golpeándolos hasta la muerte trajo orden a esta fiesta, entonces le daría la bienvenida. ¿Por qué deberíamos? Esvana, la asesina felina refutó. Porque esta vez, ni siquiera usé mi dominio ya que quería eliminarlos a todos uno por uno. Si no me obedeces, no me detendré la próxima vez, advirtió Khan mientras liberaba su petrificante intención asesina nuevamente. ¿Cómo es que ninguno de ustedes se ha dado cuenta de esto todavía? La última vez que tus dominios me afectaron y casi me matan, no fue porque ustedes lograron lastimarme. Habló sin una pizca de miedo. Fue porque permití que me hicieras daño. Su voz tiránica resonó en los alrededores. Ahora imaginen lo que sucedería si alguien como yo, a quien ninguno de ustedes puede siquiera tocar, lastimar o dominar en términos de fuerza a pesar de trabajar juntos, busca su vida. Sus ojos llenos de ira insinuaron que si alguien decía otra palabra, también podría matarlos aquí mismo. ¿Era él quien se estaba conteniendo? ¿Por qué no nos matas a nosotros en su lugar? Pensó Speki, el que sufrió la mayor tortura y humillación a manos de Atreus. Entonces, antes de que olvides la paliza de hoy y dado que todos nosotros ya estamos aquí, hablemos de nuestra estrategia, para el cónclave de los héroes. Declaró Khan con voz solemne, actuando como juez de sus destinos. En cuanto a las repercusiones, no iba a haber ninguno. ¿Por qué? La razón detrás de esto radica en las consecuencias potenciales que ocurrirían si la emperatriz y los reyes celestiales fueran informados de los verdaderos eventos de la batalla. Imagina cómo reaccionarían la emperatriz y los reyes celestiales al escuchar que un solo santo, Atreus, había luchado contra todos estos santos poderosos y talentosos de diferentes tribus y clanes, que estaban destinados a ser los futuros pilares del imperio. Estos individuos, muy respetados y estimados por sus respectivas facciones, fueron profundamente derrotados, torturados y suplicando clemencia al primer día de Atreus como nuevo miembro del grupo del héroe. Tales noticias, si se revelaran al exterior, sin duda causarían conmoción en todo el imperio, haciendo añicos la imagen cuidadosamente cultivada de invencibilidad y superioridad que tenían estos poderosos clanes y tribus. Para evitar una emoción tan masiva, es probable que los miembros del grupo del héroe mantengan ocultos los verdaderos eventos de la batalla. Y todos ellos también tienen razones muy válidas para ocultar la verdad. En la cultura del Imperio de las Bestias, unirse a alguien en una batalla se pensará un acto de cobardía y deshonra según el código de guerreros. Fue un acto vergonzoso que iba en contra de los principios del combate justo y que estaba mal visto por toda la sociedad.
Si se expusiera la verdad de su derrota y humillación a manos de Atreus y el hecho de que se unieron descaradamente contra un solo oponente, no solo avergonzaría a los individuos derrotados, sino también a sus clanes, tribus, y especies enteras. La reputación de los santos derrotados se vería empañada y su autoridad dentro de sus respectivas facciones podría ser cuestionada. Socavaría la confianza de la emperatriz y los reyes celestiales, dejándolos con dudas sobre la fuerza y las capacidades de su supuesta futura generación de poderosos santos. La vergüenza y la humillación serían tan profundas que podrían empañar la reputación no solo de las personas involucradas sino también de todos sus linajes y también podría llevar a algunos al borde de la desesperación, considerando incluso el suicidio para escapar de la carga de la desgracia. La perspectiva de tal revelación sería una perspectiva aterradora para los individuos derrotados, y harían todo lo posible para mantener oculta la verdad, incluso si eso significaba llevarse el secreto a la tumba. Esta comprensión fue precisamente la razón por la que Atreus nunca se había preocupado por las consecuencias de sus acciones. Sabía que los santos derrotados nunca se atreverían a revelar la verdad de su derrota y, por lo tanto, la batalla seguiría siendo un secreto conocido solo por aquellos que estuvieron presentes en ese fatídico día. Y ahora, cuando quedó una semana, llegó el momento del cónclave de los héroes.